Hola, ¿cómo están? Soy Filiberto Sánchez Valencia. Es un gusto que me acompañen en este episodio de El Umbral del Miedo. Un episodio donde vamos a mezclar los fantasmas y transmisiones extrañas. Ya verán, no se van a arrepentir. Comenzamos. La transmisión. Hola, ¿qué tal, Filiberto? ¿Cómo estás? Me llamo Daniel. Y lo que voy a contarte me pasó hace unas 2 semanas. Era una de esas noches donde no tienes sueño, pero tampoco ganas de hacer nada. Estás acostado y solamente miras el celular. Ese era mi caso. Estaba en mi cama, con el celular en la mano, scrolleando sin rumbo. Así fue como terminé en una app de streaming, que casi nunca uso. Ya saben cuál, esa donde cualquiera puede transmitir lo que sea. Videojuegos, charlas, música en vivo, gente cocinando, lo que sea. Yo solo estaba navegando, saltando de canal en canal, sin realmente ver nada. La mayoría eran streamers con pocos viewers. 2, 3 personas viendo. Algunos sin ninguno, canales muertos. Fue en uno de esos saltos aleatorios cuando lo vi. Un canal sin nombre. Solo tenía un símbolo raro, como un thumbnail. Una especie de círculo con líneas, sin descripción, sin categoría. 0 viewers, según el contador. Entré solo por curiosidad, más que por otra cosa. La transmisión mostraba un cuarto, paredes blancas, iluminación normal. En el centro había una silla de plástico, de esas plegables, y una cámara montada en un tripié enfocándola. Eso era todo. No había sonido, no había movimiento, solo esa imagen estática. Experimento artístico, pensé. Uno de esos proyectos raros que la gente hace en internet. Transmitir espacios vacíos, cosas sin sentido. Me quedé viendo. 1 minuto, 2 minutos, nada. Estaba a punto de salir cuando la cámara se movió ligeramente, como si alguien la hubiera ajustado, de forma remota. El ángulo cambió un poco, y entonces vi algo en el fondo que me llamó la atención. Un escritorio con una laptop y un póster en la pared detrás. Un póster de Pulp Fiction que tengo en mi cuarto. Me incorporé de la cama, miré hacia mi escritorio. Allí estaba mi laptop cerrada y detrás el póster que mencioné. Volví a mirar mi celular. La transmisión mostraba ese mismo ángulo, pero no era exactamente mi cuarto. Las paredes eran diferentes, la iluminación también. Para ese escritorio y ese póster había algo raro. La cámara se movió de nuevo. Ahora enfocaba hacia otro lado. Y me veía a mí. Literalmente a mí. Sentado en una cama. Con una playera gris. Mirando el celular. La misma posición en la que yo estaba en ese momento. Sentí un escalofrío. Me levanté. Caminé hacia mi escritorio. En la transmisión, la figura en la pantalla se levantó también, al mismo tiempo. Pensé que era una coincidencia o algún tipo de efecto, un loop, un video prepagado que parece en vivo. Levanté mi mano izquierda. La figura en la pantalla levantó su mano izquierda. Me pasé la mano por el cuello. La figura hizo lo mismo. Pero había algo raro. No era exactamente simultáneo. Había un pequeño delay. Como de 1 segundo. Como cuando hablas con alguien por videollamada y hay ese espacio o ese log. Salí de cuadro.
Caminé hacia la ventana de mi cuarto. Cuando regresé a ver el celular, la transmisión mostraba el cuarto vacío de nuevo. La silla, el tripié, esperé unos segundos y entonces la figura volvió a aparecer, caminando desde donde yo había caminado, sentándose de nuevo. El corazón me latía rápido. Abrí la sección de comentarios de la transmisión. Vacía. Nadie más estaba viendo, solo yo. Traté de escribir algo en el chat, un mensaje simple. ¿Quién eres? La transmisión no tenía habilitado el chat. Revisé la información del canal. Usuario creado hace 3 horas. Sin descripción, sin otros videos, solo esa transmisión en vivo. Tomé un screenshot por si acaso. Luego cerré la app. Me quedé ahí, parado en medio de mi cuarto, mirando alrededor, buscando cámaras, revisando mi laptop, mi televisión, cualquier dispositivo que tuviera cámara. Todo estaba normal. Alguien me está haciendo una broma pesada, pensé. Algún amigo que conoce mi cuarto, que sabe cómo me he visto, que tal vez recreó ese espacio para asustarme. ¿Pero quién? ¿Y cómo supieron que iba a entrar justo a ese canal? Volví a abrir la app, busqué el canal en mi historial y no apareció. Busqué por el símbolo, nada. Abrí el screenshot que había tomado. Ahí estaba la transmisión, el cuarto, la figura que se parecía a mí. Hice zoom a la imagen, traté de ver los detalles, algo que me dijera dónde se estaban grabando esto. Y entonces lo noté. En la esquina del cuarto de la transmisión había una mancha en la pared. Pequeña, café, irregular. Miré hacia mi propia pared en el mismo lugar. Había una mancha idéntica. Me acerqué. Era exactamente la misma forma. Esa noche me quedé despierto, checando la app como por instinto y casi cada media hora. Buscando el canal. Nunca volvió a aparecer. A la mañana siguiente revisé todos mis dispositivos, cambié mis contraseñas, busqué en Google si alguien más había reportado algo similar. Nada. Han pasado 2 semanas desde entonces. No ha vuelto a pasar. No encontré ese canal. No apareció más. La mujer del pasillo. Trabajo en un call center y estudio en la noche. Me llamo Miguel. Soy una persona bastante normal. La verdad es que no creo en fantasmas. O al menos no creía. Hace 6 meses me mudé a una casa en la colonia Guerrero. Porque la renta realmente era barata. Necesitaba independizarme y mi sueldo no daba para mucho más. Era una casa vieja que el dueño rentaba por habitaciones. Yo tomé la del fondo. La casa estaba bien. No era moderna ni nada, pero funcionaba. Techos altos, piso de mosaico, ese tipo de construcción antigua. El pasillo era largo y oscuro, pero no le di importancia. Era solo un pasillo. Los primeros días todo normal. Llegaba del trabajo, cansado, comía algo, me dormía. Rutina. La primera noche que escuché algo raro fue un martes. Me desperté como a las 2 de la mañana por un ruido. Pasos en el pasillo no eran tan fuertes, pero se escuchaban claros, como cuando alguien camina descalzo. Pensé que era una de los otros inquilinos yéndose al baño. La casa era vieja y evidentemente los sonidos se amplificaban. Me volví a dormir. Pasó varias noches seguidas, siempre a la misma hora, siempre los mismos pasos lentos. Una noche me harté, abrí la puerta para ver quién era y pedirle que caminara un poco más despacio. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, las puertas de los otros cuartos cerradas, todo en silencio. Y entonces hice lo común.
Una tubería seguramente. O, pues no sé, las maderas de las habitaciones estirándose. Lo normal. Pero realmente no sonaba como madera. Eran pasos. A la semana empecé a escuchar otra cosa. Una respiración. No en mi cuarto. Sonaba como si viniera de la pared o del pasillo. Una respiración profunda, lenta, como de alguien durmiendo. Le comenté a uno de los vecinos. Me dijo que él también escuchaba cosas raras por las noches, pero que ya se había acostumbrado. Es una casa vieja, me dijo. Hace ruidos. Traté de acostumbrarme también. Hasta que la vi. Fue un viernes. Me desperté sin razón a eso de las 3 de la mañana. Tengo el sueño ligero, cualquier cosa me despierta. Iba a voltearme y seguir durmiendo cuando algo me hizo mirar hacia la puerta. La dejo siempre entreabierta porque me da claustrofobia tenerla cerrada. Al fondo del pasillo había alguien, una mujer, de espaldas, vestida de un color claro, cabello largo y oscuro, parada frente a la pared del fondo, sin moverse. Pensé que era una de las inquilinas, tal vez era sonámbula o algo así. ¿Estás bien?, dije en voz bajita. No se movió. ¿Necesitas ayuda? Nada. Me levanté, di un paso hacia la puerta y ella dio un paso hacia atrás. Y de la nada desapareció. Solo desapareció. Simplemente ya no estaba. Me quedé ahí parado como idiota, con el corazón acelerando rápidamente, tratando de encontrar una explicación. Ok, estaba medio dormido. Fue una sombra de luz. Algo, lo que sea, generándolo desde afuera. Pero ya lo había visto claramente. Las siguientes noches volví a verla. No todas, pero sí varias veces a la semana. Siempre en el pasillo, siempre de espaldas, siempre inmóvil y cada vez un poco más cerca de mi puerta. La primera vez estaba al fondo. Llegó a la mitad del pasillo, luego cerca de mi cuarto. Empecé a cerrar la puerta con llave todas las noches, aunque sabía que era ridículo. Le volví a comentar a mi vecino y me miró medio raro. ¿Una mujer en el pasillo? Nunca he visto nada. Pero la has escuchado, ¿no? Los pasos. Sí, los pasos, pero nunca he visto a nadie. Esa respuesta me dio más miedo que consuelo. La última noche que pasé en esa casa fue la peor. Me desperté con un frío horrible. A pesar de que hacía calor afuera, mi cuarto estaba helado. Podía ver mi aliento. Abrí los ojos. Ella estaba dentro de mi cuarto, a menos de 1 metro de mi cama, de espaldas hacia mí. El vestido ahora era claro para mí. Era un vestido blanco, el cabello largo, inmóvil. No pude moverme. Es como si mi cuerpo se hubiera apagado. Podía pensar, podía ver, pero no podía moverme. Y entonces habló. Su voz sonaba rara, seca, lejana, como si viniera de muy lejos. No te miro, porque si te miro te quedas. No giró la cabeza, siguió de espaldas. Te quedas aquí conmigo. Caminó lentamente hacia la pared y desapareció en ella. En el momento en el que se fue pude moverme de nuevo. Me levanté, agarré mi celular, mis llaves y salí de ahí. Pasé el resto de la noche en un Oxxo. Cuando amaneció, volví solo para sacar mi ropa y mis cosas importantes. Le hablé al dueño y le dije que me iba. Ni me pidió explicaciones. No me devolvió el depósito, no importa. Me fui a vivir con un amigo mientras conseguía otro lugar. Eso fue hace unos 6 meses. Y la cosa es que ya no vivo en esa casa. Estoy en un departamento nuevo, en otra colonia. Y
debería sentirme tranquilo. Pero a veces, cuando me despierto en la madrugada, vuelvo a escuchar los pasos en el pasillo de mi nuevo departamento, que es corto, que no debería hacer eco, y escucho esa respiración, no fuerte, no cerca, pero está ahí. Y lo peor es que hace unas 2 semanas me desperté y miré hacia la puerta de mi cuarto. Al fondo del pasillo había una silueta, de espaldas, vestido blanco. No me moví, no dije nada, cerré los ojos y me tapé con la cobija. Cuando volví a mirar ya no estaba. No sé si ese fantasma o esa mujer o lo que sea se vino conmigo, o si siempre ha estado conmigo, o solo ahora me di cuenta. Pero después de esa noche duermo con la luz prendida, literalmente con la luz prendida, y ya no dejo mi puerta abierta. Hola, el umbral del miedo. No tengo título para mi historia, pero bueno, ahí va. Me llamo Sofía, tengo 18 años, estudio diseño gráfico y paso demasiado tiempo en internet, creo que como todos. Esto empezó hace una semana, era viernes por la noche. Mis papás dormían y yo estaba en mi cuarto, viendo algunos streamings. La verdad es que me gusta ver streamers como La Cobra, como Ari, Juan Guarnizo, etc. Ya sabes, de repente ves una cosa, de repente ves otra. Lo que sea que me ayudara también a quedarme dormida. Estaba viendo algunos canales recomendados cuando vi uno que se veía raro. No tenía nombre, solo un icono, sin imagen de preview, sin categoría, sin descripción. Lo único que decía era en vivo. Le di clic. La transmisión mostró un cuarto blanco, completamente vacío, paredes blancas, piso blanco. Solo una cámara en la esquina superior apuntando al centro del cuarto. En la esquina de la pantalla había un contador. Espectadores, 1. Yo. Me quedé viendo, esperando a que pasara algo. Nada. Qué aburrido, pensé. Iba a salir cuando apareció texto sobre el video. No era un mensaje del chat, era texto directo sobre la transmisión. Letras blancas sobre el cuarto blanco. Gracias por entrar. Me quedé paralizada. Miré si había chat, no había. No había forma de que alguien supiera que yo estaba viendo. Otro texto apareció. No te desconectes. Una sensación rara me recorrió cuando sabes que algo no está bien pero no puedes explicar qué. Iba a cerrar la app cuando la cámara se movió. Se giró lentamente hacia la derecha, enfocando una pared, y ahora había una puerta ahí. Una puerta que yo no había visto. Estoy segura que no la había visto. La puerta se abrió lentamente. Algo entró. No alguien. Algo. No tenía rostro. Parecía una persona, pero no tenía rostro. No era como si tuviera una máscara. Era que su cara estaba completamente lisa. Piel pálida, sin ojos, sin nariz, sin boca, nada. Solo una superficie plana donde debería estar su cara. Se movía raro, como si no supiera caminar bien, como un video en stop motion mal hecho. Se sentó en el centro del cuarto, frente a la cámara, y apareció más texto. Este canal existe porque tú lo estás viendo. Mi celular vibró muy fuerte, casi lo suelto del susto. Era una notificación de la app de streaming. Sala 0 ha iniciado transmisión privada contigo.
privada. Pero yo no había aceptado nada. No había dado clic en nada. Traté de cerrar la aplicación. Toqué la X. Nada, no respondía. Intenté regresar a la pantalla de inicio. Nada. Mantuve presionado el botón de apagado. La pantalla parpadeó, pero no se apagó. La transmisión seguía. La figura sin rostro seguía sentada, inmóvil, y el texto cambió. No puedes salir hasta que termine. ¿Qué? Intenté de nuevo cerrar la app. Swipe hacia arriba, nada. El celular no respondió a nada, excepto a la transmisión. La figura comenzó a levantarse. Lentamente. Sus movimientos eran antinaturales. Articulaciones doblándose en ángulos incorrectos. Se acercó a la cámara. Su cara lisa llenó toda mi pantalla y entonces empezó a deformarse, como si algo dentro de esa piel tratara de salir. Bultos moviéndose bajo la superficie, formas presionando desde adentro. Quise apartar la vista, pero no podía. Algo me obligaba a seguir mirando. El contador cambió. Espectadores, 12. Y empezaron a aparecer mensajes en un chat que no había estado ahí antes. Usuario 0001, nueva. Usuario 0002, no sabe qué hacer. Usuario 0003, déjenla ver. Usuario 0004, todavía no entiende. La piel del rostro liso se abrió como una boca, pero no era una boca, era un agujero negro, profundo, infinito. Y de ahí salió una especie de sonido. No era humano. Era como metal raspando, como gritos distorsionados, como estática. Me tapé los oídos, pero el sonido no venía del celular. Venía de todas partes, de mi cuarto, de las paredes, de adentro de mi cabeza. La transmisión cambió. La cámara retrocedió. El cuarto blanco ahora tenía figuras. 5, 10, 20, todas sin rostro, todas mirando hacia la cámara. De repente, otro texto. Cada vez que alguien nuevo entra, la transmisión se extiende. Espectadores, 23. No, repetía yo, intentando apagar el celular de cualquier forma posible. Presioné todos los botones, nada funcionaba, lo aventé. Pero podía escuchar el sonido, ese ruido horrible que venía de la transmisión. Y cuando miré hacia mi cama, la pantalla brillaba. Las figuras seguían ahí moviéndose, acercándose más a la cámara. Tomé el celular de nuevo, no sé por qué. Te juro, algo me estaba obligando a ver. Los mensajes seguían llegando. Usuario 0015, ya casi. Usuario 0019, tiene que ver hasta el final. Usuario 0021, si cierra los ojos empeora. ¿Cerrar los ojos? ¿Empeorar cómo? No quería averiguarlo. Las figuras en la transmisión empezaron a formar un círculo. En el centro del círculo apareció algo. Un bulto negro retorciéndose, como si fuera humo sólido, como si fuera una sombra con peso. El bulto empezó a tomar forma, piernas, brazos, cuerpo, pero la cabeza era incorrecta, demasiado grande, demasiado alargada, con demasiados ángulos. Se levantó, tambaleándose, y miró directamente a la cámara, directamente a mí. Espectadores 47. Texto nuevo apareció. Cuando lleguemos a 100, podremos salir. ¿Salir? ¿Salir a dónde? La cosa en el centro del círculo empezó a caminar hacia la cámara. Con cada paso, mi cuarto se sentía más frío. Con cada paso, las luces parpadeaban. Con cada paso,
Sentía que algo en mi cuarto cambiaba. Miré a mi alrededor. Todo parecía normal, pero se sentía diferente, como si el aire fuera más pesado, como si las sombras fueran más oscuras. Volví a mirar a la pantalla. La cosa esa estaba a centímetros de la cámara ahora. Su cabeza deforme llenaba la pantalla. Y entonces habló. No con voz, no con sonido. Las palabras aparecían en mi mente directamente. Te vemos. Mi cuarto se oscureció de golpe, como si alguien hubiera apagado las luces en la calle y en mi casa. Solo quedaba la luz de mi celular, y en esa luz pude ver algo, una sombra en la esquina de mi cuarto. No estaba ahí antes, pero se movía, respiraba. Grité y corrí hacia la puerta con las fuerzas que tuve. Estaba cerrada, no podía abrirla, como si algo la sostuviera del otro lado. ¡Mamá! ¡Papá! Grité golpeando la puerta. Nada. Silencio absoluto del otro lado. Me di vuelta. La sombra se había movido. Ahora estaba más cerca. Mi celular seguía en la cama brillando. Espectadores, 68. No quería volver a mirarlo, pero no podía evitarlo. Caminé hacia la cama, tomé el celular. La transmisión mostraba el cuarto blanco de nuevo. Vacío. Las figuras se habían ido. Solo quedaba texto. Gracias por ver hasta el final. Y de repente todo volvió a la normalidad. Las luces se encendieron, la puerta se abrió fácilmente, la sombra desapareció. Mi celular finalmente respondió. Cerré la aplicación. Salí corriendo de mi cuarto, fui al cuarto de mis papás. Estaban dormidos profundamente y yo los sacudí. ¿Qué pasa, mi hija?, preguntó mi mamá todavía adormilada. ¿No escucharon? ¿No me escucharon gritar? No, no escuchamos nada. ¿Estás bien? No estaba bien. Esa noche dormí en el piso del cuarto de mis papás. A la mañana siguiente, cuando revisé mi celular, la app de streaming estaba desinstalada. Te juro que yo no la desinstalé. Busqué Sala 02 en ChatGPT, en Google. Nada. Pregunté en foros en internet. Nada. Durante días, todo estuvo tranquilo. Hasta anoche. Estaba viendo YouTube en mi laptop. Videos normales, vlogs, reseñas. Y entonces, entre un video y otro, la página se puso negra. Y apareció el texto. Sala 0. Espectadores 89. Casi llegamos a 100. Pronto podemos salir. Gracias por dejarnos entrar. Y ahí la pantalla volvió a la normalidad. El cuarto número 4. Me llamo Fernando. Trabajo como representante de ventas. De esas que viajan por todo el país visitando clientes. Hoteles baratos, comida en la carretera, llamadas de trabajo. La verdad es que poco glamuroso. Hace 3 meses me tocó ir a un pueblo en Hidalgo. Pequeño, de esos que pareciera que no aparecen en los GPS. Mi cliente estaba ahí y necesitaba cerrar el trato.
así que no tuve opción. El pueblo no tenía hoteles de cadena, apenas tenía un par de posadas. Me quedé en la que me recomendó mi cliente, La Esperanza, un edificio viejo de 2 pisos, con pintura descascarada y un letrero medio oxidado. La dueña era una señora mayor, de esas que hablan poco y te miran como si supieran algo que tú no. Me dio una llave vieja de metal pesado. Cuarto 3, me dijo. Segundo piso. ¿Hay más huéspedes?, pregunté mientras subía mis cosas. No, solo usted, respondió. Eso me pareció raro. 4 cuartos en total, y yo era el único. Pero bueno, era temporada baja. Cuando llegué al segundo piso noté que había 4 puertas. La primera y la segunda tenían números oxidados. La tercera, mi cuarto, estaba al fondo a la izquierda. Y la cuarta, la puerta del cuarto 4, estaba cerrada, sin número visible, con un candado por fuera. Entré a mi cuarto básico. Cama individual, un buró, una silla de madera, un baño minúsculo, olor a humedad y productos de limpieza viejos. Pero estaba limpio. Dejé mis cosas, cené algo que compré en el Oxxo del pueblo y me acosté temprano. Tenía junta al día siguiente a primera hora. Estaba por quedarme dormido cuando los escuché. 3 golpes en la pared que daban del cuarto 4. Toc, toc, toc. Silencio. Toc, toc, toc. Me incorporé de la cama. Miré el reloj y eran las 11:47 p.m. Esperé. Nada más. Solo silencio. El edificio viejo, pensé. La verdad es que no creí que algo paranormal estuviera sucediendo. Aunque sí, los ruidos fueron uniformes. Me volví a acostar. A la mañana siguiente bajé a desayunar. La dueña me sirvió café y pan. Le dije que había escuchado algo raro anoche. Me miró fijamente y preguntó, ¿cómo qué? Golpes en la pared. El edificio es viejo, hace ruidos. Y no dijo nada más. Esa noche regresé tarde. La junta se había alargado y cené con mi cliente. Llegué a la posada pasadas de las 10. El edificio estaba oscuro. Se había ido la luz. Y bueno, subí las escaleras tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al segundo piso, todas las luces del pasillo apagadas. Entré a mi cuarto, me cambié y me acosté. Como a la 1 de la mañana, escuché otro ruido. No eran golpes esta vez. Era una silla arrastrándose en el cuarto 4. El sonido de madera inconfundible raspando contra el piso. Lento, como si alguien lo moviera con cuidado. Me levanté y de inmediato pegué la oreja contra la pared. El sonido se detuvo. Esperé unos segundos y entonces escuché pasos lentos del otro lado de la pared, caminando de un lado a otro. «Hola», dije en voz baja, sintiéndome ridículo realmente. Los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Me alejé de la pared y me volví a meter a la cama. Tardé horas en quedarme dormido. A la tercera noche pasó algo que me hizo replantearme si me quería quedar ahí. Regresé como a las 9, subí a mi cuarto, me di un baño y me puse a revisar unos documentos en la laptop. Eran las 10:30 cuando lo escuché. Una puerta abriéndose. Venía del pasillo. Apagué la laptop y me quedé quieto escuchando. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. La abrí con cuidado. El pasillo estaba oscuro. La única luz venía de mi cuarto y la puerta del cuarto 4 estaba entreabierta. El candado seguía puesto, pero la puerta estaba abierta unos centímetros. Desde adentro salía un olor fuerte
a humedad, a encierro, a algo viejo y olvidado, me quedé ahí parado sin saber qué hacer. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Nada. Di un paso hacia la puerta, luego otro. Estaba a punto de asomarme cuando escuché un crujido detrás de mí. Me di vuelta de golpe. La puerta de mi cuarto estaba abierta de par en par. Ya lo había cerrado al salir. Estaba seguro que la había cerrado al salir. Regresé corriendo. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Me senté en la cama tratando de calmarme, y entonces me quedé dormido. No recuerdo cuándo, solo recuerdo el sueño. Soñé que estaba en el cuarto 4. Era idéntico al mío. Misma distribución, mismos muebles, pero había alguien ahí. Una mujer sentada en la cama, de espaldas hacia mí, vestida con un vestido color negro. No podía distinguir bien su cabello oscuro. La verdad es que parecía que estaba mirando a la pared, sin moverse, sin hacer gran sonido. Quise hablarle, pero no pude. Quise salir, pero mis pies no se movían. Ella seguía ahí, sentada. Entonces desperté, sudando, con la respiración completamente agitada. Miré el reloj, 3:44 a.m. Y entonces los escuché. Pasos en el pasillo, lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Se acercaban a mi puerta. Me quedé petrificado en la cama, mirando hacia la puerta cerrada con llave. Los pasos se detuvieron justo afuera, y la manija comenzó a moverse lentamente, probando, girando milímetro a milímetro. Pero la puerta no se abrió. La manija dejó de moverse. Ahí se quedó. No hubo más sonidos, no hubo pasos alejándose, solo se sentía una presencia, como si alguien estuviera parado del otro lado esperando. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. Me quedé ahí, sin moverme, sin respirar, esperando que amaneciera. Cuando finalmente empezó a entrar la luz por mi ventana, los pasos se fueron otra vez, lentos, alejándose por el pasillo. A las 7 de la mañana bajé con mis cosas empacadas. La dueña estaba limpiando la recepción. Me voy, le dije, surgió algo. Ella sintió sin sorpresa. ¿El cuarto 4? Preguntó. Me quedé callado. Todos preguntan, dijo ella sin mirarme. Ahí murió una mujer hace muchos años esperando a su esposo que nunca regresó. La encontraron sentada en la cama mirando a la pared. ¿Y por qué tiene cerrado?, le pregunté. Porque nunca se fue. Todavía espera. Y aún hay gente en el cuarto de al lado que trata de hacerle compañía. Me dio escalofrío, porque me pasé ahí sabiendo eso. Por primera vez me miró directamente, porque los otros cuartos están peores. Salí de ahí sin hacer más preguntas. Desde entonces he dormido en muchos hoteles, por trabajo, en diferentes ciudades, diferentes estados, y todo debería estar bien. Pero a veces siento que en el cuarto de al lado, durante las madrugadas, escucho esos pasos, lentos y pesados. Y a veces esos pasos se salen de los cuartos para llegar a mi pasillo y pararse frente a mi puerta. Y siento o imagino que la manija se mueve lentamente, pero nunca entra. Solo se queda ahí, esperando.